Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Y les invito a dar gracias. Padre, en esta hora estamos rogando que su Espíritu Divino guíe nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que podamos conocerle cada día más. Queremos, Señor, que su Espíritu Divino nos instruya de tal manera que, revelándonos su voluntad, revelándonos su carácter, sus atributos, podamos ajustar nuestras vidas a quien usted es en realidad y no a nuestros propios criterios o pensamientos, de tal manera que podamos tener una relación correcta, plena, satisfactoria, gozosa con su Espíritu Divino. Señor, instrúyanos pues y ayúdenos a crecer cada día en conocimiento y gracia. Pero también, Padre, estamos rogando que su Espíritu Santo sea con todo su pueblo, con toda su iglesia, con aquellos que están padeciendo estas pruebas. Si alguno se encuentra pasando por este virus del COVID, que sea usted su médico, su sanador, su fortaleza. Si alguno también está pasando tiempos de duelo por algún ser amado que ha partido a su presencia, también, Padre, pedimos que usted esté con ellos. Cualquiera que sea la circunstancia que nos toque pasar, ayúdenos a descansar en sus promesas, a confiar en quién es usted, en lo que usted ha prometido a su iglesia y, Señor, creerlo con todo nuestro corazón. Guarde el corazón de su iglesia para nuestros niños, nuestros jóvenes, para cada padre, para cada anciano, anciana en el hogar. Rogamos que usted siga obrando poderosamente para preservar la vida y sobre todas las cosas para enseñarnos a caminar bajo su mano poderosa. Guarde a nuestros hermanos, a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, afanadores, camilleros, administrativos, de laboratorio, a todos los que laboran en un hospital. Su gracia sobreabunde sobre ellos, cuídelos, protégelos. Vivimos tiempos difíciles, mi Señor, y queremos rogar por ellos. Que sean instrumentos en sus manos, bendición para muchos. Deles ese ánimo, esa fortaleza para su tarea. Y a nosotros ayúdenos a ser responsables para cuidarnos y para cuidar también a los que nos rodean. Esta gracia la estamos rogando, Señor, en esta semana que inicia, confiando que así será. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes sobre lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Hemos hablado de la inmutabilidad de Dios y de su fidelidad, y creo que el conocer estos temas nos ha traído paz, nos trae consuelo, fortaleza, confianza. Pero también Dios no solo es fiel porque es inmutable, sino que también es omnipotente. Si Dios ha creado todas las cosas de la nada, sencillamente por su palabra, Él dijo, hágase, ese fue su mandamiento. Entonces esto es la conclusión lógica que Él es omnipotente. No se puede concebir un poder mayor ni una tarea que sea tan imposible. El concepto bíblico de Dios Todopoderoso difiere radicalmente del paganismo y la idolatría, donde hay muchos dioses, cada uno limita al otro, puesto que ninguno de ellos es creador de todos, ninguno de ellos tiene todo el control. Por el contrario, en la Biblia se nos revela a Dios como el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, quien tiene un poder y control que es universal en alcance y en total profundidad. La omnipotencia, visto primero en la creación, se declara y ejemplifica a través de toda la Biblia. Todos los milagros vienen al caso. Cuando Abraham, por ejemplo, en su vejez desesperaba ya de tener un hijo por medio de su esposa Sara, estéril y ambos ancianos, Dios introdujo la promesa diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso.
Se presentó como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y añade, ¿y hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 17:1 y Génesis 18:14 son los textos de referencia para lo que estamos mencionando en este momento. Porque creyó esto, Abraham estuvo dispuesto más adelante a sacrificar a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, como lo declara el autor de Hebreos capítulo 11, verso 19. Después de Abraham estuvieron los tratos de Moisés con Faraón, donde se manifestó el poder de Dios. El agua en el desierto, la captura de Jericó, cuando cayeron los muros, las obras de Elías, la sombra de Ezequías y los milagros de Cristo y los apóstoles. Todos estos milagros que se nos relatan en las Sagradas Escrituras no son más que una revelación de la omnipotencia de nuestro Dios. Ahora, a la inversa, los ataques que los autores hacen contra los milagros uniformemente, aunque no siempre de manera explícita, están basados en un rechazo a priori de la omnipotencia de Dios. Cualquiera que rechace los milagros de la Biblia está atacando la omnipotencia de Dios. Además de estos ejemplos de omnipotencia, hay muchas declaraciones doctrinales o abstractas de ella. Por ejemplo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Fueron las palabras de Job. Nosotros podemos leer estos 42 versículos del libro de Job y encontraremos una revelación de un Dios todopoderoso. Aunque a veces pasan situaciones calamitosas en la vida de los creyentes, como sucedió en el caso de Job, no por ello Job dejó de reconocer que todo lo que acontecía en su vida tenía un propósito. 2, que todo lo que pasaba en su vida era algo que estaba dentro del gobierno de Dios y que por lo tanto tenía que glorificar el nombre de Dios. Él reconocía que Dios le había dado y que en algún momento Dios también había tomado o quitado lo que le había dado. Y cierra en ese diálogo con Dios, donde se da en el libro de Job, se trata de encontrar una respuesta a las calamidades, al sufrimiento y al dolor que pasan las gentes. Job termina diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Asimismo afirmó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros tenemos una concepción de la omnipotencia de Dios donde creemos que Él debe de estar para hacer lo que nosotros le pedimos. O como los nuevos movimientos que están surgiendo, que decretan, que cancelan, cancelo toda enfermedad, decreto que estás sano, decreto que no te has de enfermar, etc. Este tipo de teología y de reflexión bíblica no ayuda para comprender la omnipotencia de Dios, porque parece como si Dios estuviese obligado a hacer lo que yo estoy decretando o a hacer lo que yo estoy cancelando. Aunque hay textos bíblicos que nos dicen que nosotros, si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo en la tierra para pedir algo, de cierto que el Señor lo haría. Y no estamos hablando de hacer que Dios está atado a nuestra voluntad, sino más bien nosotros debemos estar atados a la voluntad de Dios. Y algo que no hemos comprendido muchas veces es que cuando dice que para Dios nada es imposible, se refiere a su propia voluntad, no a la voluntad del hombre ni de ninguna de sus criaturas. Cuando Dios quiere hacer algo, siempre va a obrar de acuerdo a su voluntad, y a eso se refiere que nada es imposible para Él, porque Él puede hacer todo lo que Él quiere. Y nosotros debemos aprender a sujetarnos a su voluntad.
Decretar, por ejemplo, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a sufrir, cancelar cualquier enfermedad o cosa adversa, es ignorar las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. O las bienaventuranzas: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurado cuando os vituperen, cuando os insulten y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En realidad, la condición de dolor y sufrimiento en el mundo se debe a la entrada del pecado en el mundo, la caída del hombre. El pecado ha corrompido la creación de Dios y ha tocado el alma completa del hombre, de tal manera que todo lo que nos toca vivir no es un asunto en el cual podamos culpar a Dios del dolor y el sufrimiento, pero también tenemos que reconocer que no es algo que escapa al gobierno y a la soberanía de Dios. Estos asuntos que estamos reflexionando en este tiempo son importantes porque muchas personas se sienten defraudadas, frustradas, enojadas con Dios, le reclaman a Dios, le cuestionan a Dios. Y yo creo que no está mal que el hombre quiera encontrar una respuesta a su dolor y a su sufrimiento. El tema es cómo quiere encontrar esa respuesta en Dios. ¿Desde qué actitud se acercas hacia Dios para inquirir o preguntar? Esto es lo que es interesante. Por eso es importante conocer esta doctrina bíblica de la omnipotencia de nuestro Dios, de lo que Él es capaz de hacer y nos revela en la Escritura que Él ha hecho, lo que Él hace y seguirá haciendo. Job entonces expresó en el capítulo 42, verso 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí está ligado en este solo texto la omnipotencia y la omnisciencia de Dios, que hablaremos de ello también, porque si hablamos de un Dios omnipotente, forzosamente tenemos que hablar de un Dios omnisciente. Eso lo explicaremos más adelante. Dice también el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Con esto el salmista nos está explicando de forma poética y de forma de cántico en cántico que el gobierno y la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, están en todo lo que existe, en los cielos y en la tierra. Nada escapa a la omnipotencia de Dios. También tenemos que comprender que otro atributo de Dios, otra de las cosas que debemos reconocer, es la soberanía de Dios. Si Dios es omnipotente, entonces Él es soberano. Así que se van entrelazando todas estas doctrinas que muchas veces no logramos comprender. También Daniel 4:35 nos dice: Él hace según su voluntad, y esto es importante notarlo, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? También otro texto bíblico es Efesios 1:11, donde dice que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la omnipotencia de Dios está ligado a que nada, absolutamente nada, es imposible para Él. Pero ¿en qué sentido es que nada es imposible para Él? En cuanto a los designios de su voluntad. Podemos encontrar otros textos bíblicos para meditar y ampliar esto que estamos hablando en Deuteronomio 32:39, Primera de Crónicas 29:12, Salmos 62:11, Isaías 45:5-7, Jeremías 32:27, Mateo 19:26, Romanos 9:18-24, etcétera. La Biblia está llena de textos que nos revelan la omnipotencia de nuestro Dios. Si usted puede
esforzarse en este estudio y conocer la omnipotencia de Dios como uno de sus atributos, estoy seguro que esto traerá muchísima paz y confianza a su corazón. Pero necesita conocer quién es este Dios, cómo es, para que pueda comprender lo que es para Dios nada hay imposible. De tal manera que no interpretemos a nuestros propios arbitrio o capricho o deseos personales el hecho de que querramos pedir a Dios cualquier cosa porque Él puede hacerlo todo, porque sería un error. Esto nos libraría de frustraciones, de amarguras o de dolor. Cuando Dios no ha respondido, a veces cuando hemos pedido por un enfermo, por un ser amado, y ha partido. Conocer qué es la omnipotencia de Dios traerá mucha paz al corazón de cada uno de nosotros. Quiero invitarles pues a que sigamos pendientes, a que usted abra su corazón, pídale al Espíritu Divino que le revele la omnipotencia de Dios para conocer al Dios en el cual nosotros oramos, al cual clamamos y al cual buscamos todos los días. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.